el jueves va a estar con Volodymyr Zelensky, Guterres, que ya estuvo en Rusia, ahora va a estar en Ucrania. Lo criticó Zelensky porque primero fue con Rusia, pero finalmente va a ir con los dos. Va a ir con los dos y vamos a esperar a que esto desemboque en algo muy bueno, porque pues sí, esa campanita de Tercera Guerra Mundial, tendencia en Twitter, amenaza de Sergei Lavrov, la verdad es algo que nadie quiere escuchar, Pedro. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, y voy directamente a Miami, en los Estados Unidos, con Adriana Braniff, que nos tiene, como siempre, información internacional. Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Hay información de los dos lados del continente. Por supuesto que sí. Ayer acabábamos este noticiero y nos enterábamos de esta llamada telefónica que van a tener. Nos enteramos, creo que antes que el mismísimo presidente de México, de que iba a tener esta llamada con Joe Biden el próximo viernes para hablar, sí, de esta cumbre de las Américas que se va a celebrar en Los Ángeles el próximo junio, y todo esto pues es en la víspera del viaje que va a tener Joe Biden, va a tener Andrés Manuel López Obrador a Cuba, Pedro. Sí, fíjate que ayer el presidente manifestaba su desconocimiento sobre los temas que se tratarían y empezó a utilizar su retórica para decir, podríamos estar hablando de esto y de esto y de esto y de esto. Ahora, tú y yo lo hemos visto muchas veces. En este tipo de reuniones, una cosa es de lo que nos enteramos y otra cosa es de lo que realmente se habla. Y creo que habrá de la Casa Blanca para Palacio Nacional muchos dardos directos sobre temas específicos que tienen que ver con intereses sobre inversiones ya realizadas en México que no están siendo respetadas. Yo creo que para mí esa es la pauta más importante. Sí, seguro que así será, Pedro. Es como un sondeo que está haciendo Joe Biden previo a esta visita o esta cumbre de las Américas para que no salga con sorpresas el presidente. Pareciera ser que por ahí va este asunto. Vamos a ver qué es el asunto, ¿no? Pero bueno, del otro lado del continente, donde está la guerra, hay que decir que Rusia ya activó su arma económica más poderosa, que es el gas. Porque ayer Vladimir Putin o Rusia corta ya el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria, a estos dos países. El argumento que dan es que no cumplieron con esta demanda de pagar en rublos, una demanda que impuso Rusia, que impuso Vladimir Putin después de la invasión, como una manera de reaccionar ante las sanciones que imponía el mundo a su país, porque previo a esto pues se pagaba en euros. Entonces anunciaba que quien no pagara en rublos pues iba a dejar de recibir el suministro. La Unión Europea catalogó esto como ilegal. El hecho es que con este argumento ya el día de ayer corta el gas, el suministro de este insumo a Polonia y a Bulgaria. Europa, hay que decir que depende en gran medida de este suministro de Rusia, de esta empresa estatal que se llama Gazprom. Depende muchísimo de ella. Y esto era algo que ya se esperaba desde el inicio, que Rusia utilizara precisamente el gas como un chantaje o como una represalia. Y esto marca, lo que se hizo ayer, esta decisión de Rusia, pues marca un fuerte escalamiento ya en la tensión económica entre Moscú y Occidente. Esta es la primera vez, como ya lo decías temprano, Pedro, que Vladimir Putin corta el suministro a algún país porque no paga en rublos. Es la primera vez que lo hace y no es cosa menor porque la Unión Europea, los 27 miembros de este organismo, pues dependen casi en su totalidad del gas natural, como decimos, dependen de él para cocinar, para calentar sus casas, para generar electricidad. Hace rato hablabas tú del problema de gas que tuvimos con la helada de Texas, pues aquí también hubo podría ser este problema porque dependen enteramente de esto. Por mucho tiempo había existido la preocupación de que la Unión Europea dependiera tanto de Moscú y ya habían sonado la alarma desde antes de la invasión, por supuesto, la alarma de que podría en algún momento de la historia utilizarlo como un arma, como está sucediendo en este momento. Polonia, nada más para ver estos datos que da la Unión Europea, Polonia, que hoy no recibe el gas que necesita de Rusia, obtiene de Rusia, el 45% de su gas.
y Bulgaria más del 70%. Entonces, imagínate la magnitud del problema, Pedro, y ahí surge la pregunta, si podría extender esta medida Rusia al resto de los países, incluida Alemania, por ejemplo, que el día de ayer decide que se une a toda la comunidad internacional mandando tanques a Ucrania para que se puedan defender. Y está tremendo. Fíjate que está escalando la problemática y yo pienso que va a llegar a un extremo. Y en ese extremo, Estados Unidos va a tener que tomar acciones mucho más determinadas, no solamente para apoyar a Ucrania, sino a los países que resulten desfavorecidos con estas nuevas reglas que está imponiendo Rusia para tratar de apuntalar a su moneda y de hacer lo mismo con su economía. El tiempo se está prolongando, ya han pasado semanas, esto no avanza, hay llamados por todas partes para la pacificación del Papa, de la ONU, de los presidentes de los países de la OTAN o de los primeros ministros, o, en fin, hay la buena voluntad como un principio, pero mira, ayer lo que dijo Sergei Lavrov me llamó muchísimo la atención. Está tocándose las puertas de lo que pudiera convertirse en una tercera guerra mundial y el problema nuclear no debe de descartarse como una opción. Yo creo que formas más amenazantes no puede haber, ¿eh? Sí, fue terrible, Pedro. Nos levantábamos todos viendo que era tendencia en Twitter la tercera guerra mundial. Entonces, pues sí decíamos, qué horror, qué manera tan fea de despertar, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que, ya que dices de Antonio Guterres, ayer estuvo con Vladimir Putin y también con Sergei Lavrov, el secretario de Relaciones Exteriores, y parece ser que ya lograron un acuerdo para empezar con Mariupol, para poder liberar a todos esos civiles que están en una fábrica de acero. Ahí atorados, no se sabe cuántos hay. Vladimir Putin ya dijo, de ahí no sale ni una mosca. Pero parece ser que ya llegaron a un acuerdo que los van a poder liberarse y podría, esta es la buena noticia, abrirse paso a una nueva etapa de negociaciones, lo cual es alentador. El jueves va a estar con Volodymyr Zelensky, Guterres, que ya estuvo en Rusia, ahora va a estar en Ucrania. Lo criticó Zelensky porque primero fue con Rusia, pero finalmente va a ir con los dos. Va a ir con los dos y vamos a esperar a que esto desemboque en algo muy bueno, porque pues sí, esa campanita de tercera guerra mundial, tendencia en Twitter, amenaza de Sergei Lavrov, la verdad es algo que nadie quiere escuchar, Pedro. Sí, ya lo creo que no. Oye, y un punto de aparte, otra cosa, nada más decir que ya los círculos de poder están volteando a ver a Elon Musk, que se puede convertir en el hombre más importante del mundo en términos de opinión pública, si es que libera algoritmos y libera a los contenidos dentro de esta plataforma que ya es suya. Esto pudiera marcar incluso hasta pautas que le pudieran imponer a Twitter si es que Elon Musk es demasiado laxo, que ya sabemos que lo es. Y esto, no sé, yo creo que sienta un antecedente que no se había visto desde que las redes sociales son importantes en nuestra forma de comunicación humana. Sí, está muy interesante esto. Nada más, ya que lo tocas, nada más el último dato. ¿Sabes cuál fue la aplicación que más se solicitó o que más se bajó en los celulares después de la noticia de que Elon Musk compraba Twitter? ¿Cuál? La número 1 es una aplicación que se llama Truth, que es como Twitter y es de Donald Trump. Claro que no le va a hacer ni las cosquillas, pero pues es un dato que me pareció muy interesante. Pues sí, sí es interesante y es una tendencia. Y habrá que ver hacia dónde se mueve Elon Musk, que a mí todos los días me sorprenden sus estertores y sus movimientos. Se me hace un hombre diabólicamente inteligente, por decirlo menos, que pienso que va a marcarle a todas las demás redes sociales las formas de comportamiento y de operación. Lo vas a ver. Lo vamos a ver. No es de este planeta, Elon Musk, definitivamente. No, yo creo que viene de otro lado. Seguro y lejos, que sí. Adriana, como siempre, gracias por estar aquí conmigo. Oye, ¿cómo te está yendo en tu Central Life? Pues nos estamos divirtiendo muchísimo, ¿no, Pedro? Sí. Este nuevo experimento que estamos haciendo, tanto Dore Ferriz, Pedro Ferriz-Híjar, tú y yo, que estamos teniendo este contacto con la gente en estos lives con horarios establecidos, me parece que está siendo muy interesante porque estamos recibiendo mucha cercanía con la gente
Y me gustó como lo dijiste tú hace rato cuando decías que nuestra opinión, sobre todo la tuya, que es editorial, pues la conoce el mundo, la conocen los mexicanos. Pero nosotros no conocemos lo que opina la gente. Y entonces este experimento me parece muy, muy interesante y sobre todo, Pedro, muy divertido, que es de lo que se trata esta vida. Y me encanta que hayas tomado ese reto en Central Life, porque aparte de que yo sé que te has preparado para ello, yo he visto que ha habido reacción de la gente y te ha ido muy bien. Y te felicito por ello. Gracias querida Adriana. Gracias. Te mando un abrazo. Yo más. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.